Hola, apreciados estudiantes. Tomando en consideración las explicaciones anteriores sobre la teoría de los hechos jurídicos, esta comunicación tiene el propósito de relacionar la teoría de los hechos jurídicos con el proceso judicial. Debemos recordar que hay hechos, sucesos u omisiones que tienen un vínculo que está previsto con la norma jurídica, y como la norma jurídica regula esa actividad, ese suceso u omisión, entonces quiere decir que estamos en la presencia de un hecho jurídico, porque el derecho le ha dado regulación, condición jurídica y consecuencia jurídica. Siendo esto así, cuando hay una relación entre el acontecimiento y una norma jurídica, opera lo que se conoce como la subsunción. Quiere decir que el acontecimiento, el suceso o la omisión está subsumida en una norma jurídica o en una ley. Dicho de otra manera, quiere decir que la norma jurídica prevé en su hipótesis la ocurrencia de un suceso o acontecimiento. Dicho de otra manera, quiere decir que para establecer cuáles son las posibles consecuencias de un suceso u omisión contemplado en el derecho, hay que ver cuál es la norma jurídica aplicable, y esto se determina con la subsunción. Veamos ahora ejemplo en la rama del derecho privado con el derecho civil. Ocurre un suceso que, de acuerdo a la subsunción, está previsto en el contenido del Código Civil. Por ejemplo, puede ser que ese hecho o acontecimiento sea que dos personas celebren un contrato de compra y venta. Este suceso debe estar regulado en el Código Civil, por consiguiente habrán disposiciones que subsumen o prevén los acontecimientos que se identifican como un contrato de compra y venta y que le dan al vendedor y al comprador una serie de derechos y obligaciones. Veamos entonces qué relación puede darse con relación a un proceso judicial dentro de la jurisdicción civil. Ahora veamos que ocurre un suceso que, al ser subsumido en el Código Civil, en las disposiciones del Código Civil, equivale a un incumplimiento del contrato. En este caso vamos a suponer que se da el incumplimiento de una de las partes en un contrato de compra y venta. Como está subsumido en el Código Civil que ese acontecimiento atenta contra la ley civil, entonces se tiene el surgimiento de una acción civil, que es la facultad que tendría la persona afectada de acudir ante la autoridad competente, estableciendo entonces el inicio de un proceso judicial, que en este caso sería un proceso civil, para dilucidar la reparación a la que tiene derecho o al reconocimiento del derecho que se trate. Ahora vamos a un ejemplo en la rama del derecho público, específicamente del derecho penal, en donde veremos la relación con el proceso judicial en la jurisdicción penal. Veamos en el supuesto de que hay un acontecimiento, un suceso o una omisión que, de acuerdo al Código Penal, se considera que es un delito de tráfico de drogas. Aquí vemos que el acontecimiento, suceso u omisión debe estar previsto en el Código Penal, debe ser subsumido por la disposición del Código Penal, y el Código Penal determina, tipifica que ese hecho, acontecimiento o suceso u omisión se considera como delito de tráfico de drogas. Al ocurrir esta situación, entonces surge una acción que sería la acción penal, y el titular de la acción penal es el Ministerio Público, y es al Ministerio Público
al que le corresponde entonces iniciar un proceso judicial, que en este caso sería en la jurisdicción penal, o sea, un proceso penal, para determinar si ocurrió un delito y al ocurrir el delito demostrar el vínculo entre el hecho y su autor o partícipes. Otro ejemplo podemos citar el de la rama del derecho social, específicamente en el derecho laboral. Veamos ahora una relación con el proceso laboral. Volvemos en lo mismo, ocurre un suceso, una omisión que está subsumida o provista en alguna disposición del Código de Trabajo. En este ejemplo, vamos a suponer que ese acontecimiento, de acuerdo a la subsunción de los artículos del Código de Trabajo o de una ley laboral, equivale a la invalidez parcial permanente por accidente de trabajo. Ante esta situación ocurre lo mismo, surge una acción que es de naturaleza laboral y al ejercer la acción la persona acude ante la autoridad competente y genera entonces el proceso laboral correspondiente para determinar por decisión de un juez quién es el responsable de esta situación y las consecuencias por esta situación. Les agradezco su atención.